¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy nos encontramos viajando en familia para mostrarles qué lugar, Iker. El encantador lago de Siracuén, así que acompáñenos. A solo 20 kilómetros de la ciudad de Pátzcuaro, en el centro del estado de Michoacán, se encuentra Siracuén, una comunidad de artesanos rica en gastronomía y su hermoso lago del mismo nombre, que en purépecha significa el espejo de los dioses. Ya llegamos a lo que es el lago de Siracuén, solo que hicimos una pequeña parada para comer porque ya teníamos algo de hambre. Chéquense cómo quedó el jeep de estar por ahí sorteando unos obstáculos que encontramos en el camino. Y llegamos a este restaurancito. Chéquense por favor. Tienen antojitos mexicanos, quesadillas, comida típica, charalitos. Pero lo mejor de todo es la vista que tiene hacia el lago. Es impresionante. Fíjense. Tiene precios bastante accesibles, quesadillas 25 pesos, tienen diferentes guisados, una opción que les recomiendo ampliamente si ustedes andan por estos lados. De entradita pedimos un platito de charales. Son bastante deliciosos, la verdad. Es un platillo típico de aquí de la región. Y son como pescaditos así, fritas que saben como a churros. Iker no es muy fanático de los charales, pero está haciendo el intento por probarlos. De hecho creo que es la primera vez que los prueba. ¿Qué te parecieron? Creo que su cara lo dice todo, como que no le gusta mucho. Le acaban de traer a Iker ya sus quesadillas. Iker es el niño más quesadillero, yo creo que puede existir en México. ¿Qué tal? Bien. ¿Las recomiendas o no? Sí. Ahí lo tienen, la opinión del experto. Y igual cada quien pidió sus quesadillas, un platito de quesadillas para cada uno. Y vamos a continuar en un momento, amigos. El restaurante, amigos, se llama Romeo y Julieta. Se ubica sobre la avenida Adoquinada que va hacia Siracuén. Igual lo pueden ubicar fácilmente. Ampliamente recomendado, amigos, la verdad. La comida deliciosa y los precios bastante accesibles. Se los recomiendo ampliamente. Cuenta la leyenda que tras la caída de Tenochtitlán, entre los españoles recién llegados a Michoacán, un capitán quedó completamente enamorado de la princesa Heréndira, hija del rey purépecha Tangazuán, a quien raptó y escondió en un precioso valle envuelto por montañas. La bella mujer lloraba suplicando a sus dioses que la salvaran. Los dioses del día y la noche, Juriata y Taratanga, le concedieron la furia a sus lágrimas para con ellas formar un lago e hicieron de sus pies una cola de pez. Convertida en sirena, se salvó del sufrimiento y pudo huir de aquel extranjero. Los hogareños cuentan que todavía vaga por esas aguas profundas y que en la víspera del amanecer emerge para cantar a los hombres de mal corazón y así poder seducirlos para después llevarlos con ella al fondo del lago. En este lago de aquí se encuentra una sirena que dice que hunde a los que tienen mal corazón, porque los que tienen mal corazón significa que son malos. Por eso los hunde y los ahoga. Porque les dije que esos hombres que tienen mal corazón son malos, así que ustedes no sean malos con la gente, sean muy amables, ¿ok?
El acceso a esta zona del lago, amigos, no tiene ningún costo. Hay unos muelles más adelante que tienen el servicio de estacionamiento, pero por lo regular es bastante seguro el que vengas tú con tu auto y lo dejes cerca de aquí del lago, no hay ningún problema. Este es el muelle, se le conoce como el muelle antiguo, donde pues encontrarán gran variedad de restaurantes regionales que les ofrecen comida típica de la región, pescado blanco, charalitos, quesadillas, bebidas preparadas, todo con el pescado que extraen de aquí mismo del lago de Siragüen, para garantizar la máxima frescura y calidad posible. El origen del lago de Siragüen es considerado como volcánico, cuya depresión nació por los movimientos estructurales del relieve a causa de la acción volcánica, con la cual se crearon fallas, plegamientos y cuencas. La historia de la vida de este lago está estrechamente asociada con el Imperio Azteca, cuya trascendencia dentro de la Gran Tenochtitlán sucumbió al poderío de los conquistadores españoles. Para el año 1521, quienes tenían armas de fuego con las que dominaban a todos los aborígenes del lugar. Cada una de estas civilizaciones originarias de la región de Michoacán fueron poco a poco sometidas por los españoles, especialmente en el centro de este territorio, que era considerado un lugar paradisiaco, entre lagos y montañas, que cautivó la atención de estos conquistadores. Este territorio michoacano era habitado por los tarascos o purépechas, una cultura dominante que impulsó su hegemonía en todo el lugar hasta la llegada de los conquistadores españoles, quienes lograron que Zuanga, el último de los gobernantes purépechas, se sometiera a los mandatos del rey Carlos I. Con ello se inició la construcción de las primeras ciudades, conventos y la explotación minera en Angangueo, así como el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas en el lugar. De esta manera surgieron las ciudades en las ribieras del lago de Siragüen, que hoy en día se encuentran en el municipio de Salvador Escalante del estado de Michoacán. Es precisamente la ciudad de Siragüen que da nombre a este lago, la cual cuenta con 2 muelles, cabañas y restaurantes, donde se puede degustar trucha, pescado blanco y los típicos charales secos, al igual que las exquisitas quesadillas rellenas de flor de calabaza. Todo ello ha dado forma a la historia de este representativo lago del territorio de Michoacán. Dentro de las actividades recreativas que puedes encontrar en Siragüen, destacan el paseo a caballo, la renta de cuatrimotos, el circuito de tirolesa y puentes colgantes de agua verde, el paseo en kayak y el gotcha. De igual manera podrás encontrar diferentes opciones de hospedaje que van desde las cabañas hasta las villas residenciales de lujo. En la descripción de este video te dejaré el teléfono de contacto de uno de los resorts más reconocidos. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. No se olviden de darle like, suscribirse y tocar la campanita o dejarnos algún comentario. Yo soy Kelly y aquí estaremos hablando de todo y nada. Adiós. Nos vemos. Adiós.